Es el método de muestreo. Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablar de los gráficos de control de proceso y nuestra unidad de aprendizaje es el método de muestreo. Bueno, el índice del contenido es la introducción, el objetivo general, la definición de los gráficos de control, la clasificación del gráfico de proceso, el análisis de control estadístico, además de la aplicación de los gráficos, la definición de la norma chilena 42, su análisis y la aplicación de la norma chilena 42, además de las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como introducción, los métodos estadísticos, en particular de muestreo, desempeñan un papel importante para controlar la calidad en procesos industriales, ya que permiten detectar desviaciones de los estándares de calidad. En el año 1924, el matemático Walter diseñó una gráfica de estadísticas. Esto es para controlar las variables de un producto, dando así un inicio oficial a una nueva era de control estadístico, de la calidad, lo cual proporcionó un método para controlar la calidad del medio de producción en una serie de unos costos más económicos. También él es conocido como el padre del control estadístico, que enmarcó el problema de términos de variación por causa. Estos eran normales o aleatorios y causas especiales. Bueno, y el objetivo general es evaluar el control estadístico de los procesos y los beneficios de su aplicación en diversas organizaciones y producción y servicios, demostrando responsabilidad y respeto en el cumplimiento de sus tareas y compromisos adquiridos conforme a estándares, normas y plazos establecidos. Bueno, la definición de gráficos de control de proceso. Bueno, esta es una herramienta de análisis y solución de problemas. Es un diagrama que muestra los valores de productos de la medición de una característica de la calidad que están ubicados en una serie cronológica. Bueno, en ella se establece una línea central que vendría siendo esta, que es el objetivo del proceso o el promedio histórico que le llaman. Esto es junto a una o más líneas de límites de control tanto superior como inferior. Bueno, esto es utilizado para determinar cuando es necesario analizar una eventualidad. Bueno, la clasificación de gráficos de proceso. Tenemos por variables y por atributos. Bueno, cuando hablamos de variables suelen emplearse para controlar las características continuas de un producto o proceso que se distribuye como curva normal. Y los de atributos se emplea para controlar características no medibles o de difícil medición. Bueno, las de variables están compuestas por media, rango, desviación estándar y medias individuales. Bueno, el medio y rango producen muchos artículos o partes o a su vez también componentes durante un lapso de tiempo pequeño. Y la desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Y cuando hablamos por atributo, está P, NP, C y U. P y NP clasifican en sí un producto y es juzgado a su vez por defectuoso o no defectuoso. Y también un producto que no reúne ciertos atributos no se le permite pasar a la etapa final de su proceso.
perdón, en cambio C y U se encuentra el número de defectos que tiene, en lugar de limitarse a concluir que es o no defectuoso. O sea, un ejemplo es un mueble, o sea, el mueble puede estar muy bien diseñado, bien elaborado, pero en sí tiene pequeños defectos que al final no afecta en su funcionamiento. El análisis estadístico, de control estadístico, pero como ejemplo pondremos el control de temperatura de un proceso. Bueno, en este punto podemos ver que está fuera del límite de control, ya que al tomar la temperatura en mediciones hay una tendencia que se ve aquí, que ya hay 6 puntos consecutivos de manera ascendente. Bueno, además esto provoca una tendencia a que la temperatura se incrementara en el último día, tomando como señal que, de que hay un mantenimiento periódico. Bueno, el proceso descentralizado es un proceso centralizado, ya que la temperatura promedio es de 126.97 grados Celsius, lo que debería ser de 125 grados. Por lo que se determina dar un mantenimiento al horno más que nada y volver a tomar los datos para establecer un nuevo o una nueva carta de límites de control. Y en el segundo análisis o carta de control podemos ver y dar un ejemplo que el producto de ensamblado se detecta a través de una extracción, que la principal causa de artículos, en este caso defectuosos, está relacionado con componente W, por lo que se analiza de cerca y se inspecciona. Bueno, una muestra de 120 y los datos obtenidos son de 20 lotes. Para obtener límites se estima P, que se divide en este caso por el total de artículos defectuosos, en este caso, entre el total de piezas inspeccionadas. Bueno, la carta que muestra esta figura no resultó. ¿Por qué no funcionó el proceso de manera estable, por decir así? Ya que el número de piezas defectuosas en la muestra del lote 12, que es aquí, y que es mayor que el límite superior. Mientras que la muestra del lote 16, que vendría siendo esta, es menor que el límite inferior. Ya. Los gráficos de control por atributos constituyen una herramienta esencial para controlar características de calidad con solo dos situaciones posibles. Como por ejemplo, conforme, disconforme, funciona o no funciona, defectuoso o no defectuoso, presente o ausente. O bien para características que se pueden contar, como por ejemplo número de manchas, número de golpes, número de rayas, etc. También en algunas ocasiones se tratan de características por variables como atributos, en el caso de que solo se considere si se cumplen o no las especificaciones de calidad sin importar cuál es el valor concreto de dicha variable. Para esto utilizamos 4 cartas de control, las cuales son gráfico NP, gráfico C, gráfico P y el gráfico U. Este tipo de características de calidad son monitoreadas a través de las cartas de control por atributos. La carta P, que es la de proporción o fracción de artículos defectuosos, la carta NP, que controla el número de unidades defectuosas,
la carta C, que controla el número de defectos, y la carta U, que es el número promedio de defectos por. Y a continuación, el control estadístico de procesos. Los gráficos de control se basan en técnicas estadísticas que nos permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Toda su potencia está en la capacidad de monitorear el centro del proceso y su variación alrededor del centro. Es por eso que recopilando datos de medición en diferentes partes del proceso, se pueden detectar y corregir variaciones que puedan afectar a la calidad del producto final o del servicio, reduciendo desechos y evitando que los problemas lleguen al cliente final. Es por eso que esta herramienta es muy importante y se debe aplicar en todas las organizaciones y procesos, dando énfasis en la detección temprana y prevención de problemas. El control estadístico de procesos tiene una ventaja clara frente a los métodos de calidad como inspección, que aplican recursos para detectar y corregir problemas al final del producto o servicio. Yendo más a fondo, generando un análisis en el control estadístico de proceso, este también indica cuándo se debe tomar una acción dentro del proceso, pero también indica cuándo no se deben tomar acciones. Por ejemplo, una persona que le gustaría mantener un peso equilibrado, toma las medidas correspondientes y se preocupa por su peso cada semana. Pero una persona que no entiende los conceptos del control estadístico de procesos, puede empezar una dieta cada vez que su peso incrementa, o comer más cada vez que su peso disminuye. Este tipo de acción puede ser perjudicial y puede generar más variación en el peso. Si lo aplicamos esto en una organización, al no llevar la medida y el control estadístico de proceso, este puede ser perjudicial dentro del producto final que va a llegar al cliente. En esta parte vamos a hablar de lo que es el control estadístico. Y para seguir la misma línea, es asignar rango, asignando rango, o sea, falla o donde vamos bien también, y para seguir la misma línea. Es asignar rango, características, ya sean de las exigencias mismas del cliente o de nosotros mismos como empresa, para seguir siendo la misma línea, digamos, en lo que es calidad.